La hermana de mi esposa le dijo que fingiera querer el divorcio para controlarme, pero yo no jugué su juego. Contraté un abogado y presenté papeles primero. Tengo 35 años y llevo 5 años casados con Daniela, que tiene 34. Hasta hace unos 8 meses juraba que teníamos una relación sólida. Soy camionero independiente y trabajo usando mi propio vehículo. Llevo más de una década haciendo rutas a larga distancia. Cuando sabes administrar, se gana bien. Tengo ingresos bastante buenos y de hecho logré pagar mi casa en su totalidad. La compré en efectivo tras varios años, muy buenos en la carretera. Mi camión es un camión bastante grande y clásico con una transmisión manual de 13 velocidades, reluciente y perfectamente mantenido. No tenía dudas y funcionaba bastante bien. Todo en mi vida estaba muy bien hasta hace unos días. Todo empezó a torcerse cuando la hermana mayor de Daniela, Verónica, comenzó a aparecer con más frecuencia en nuestra casa, justo después de divorciarse por segunda vez. Siempre me ha parecido difícil de tratar. 2 veces divorciada, vive endeudada a pesar de recibir una pensión decente de sus exmaridos y tiene la actitud de que el mundo le debe algo. Siempre cree que los hombres tenemos malas intenciones, pero al mismo tiempo espera que le paguen todo. Maneja el dinero como quien se gana la lotería y lo gasta igual de rápido. La sensación de tratar con ella es similar a cuando te multa un tránsito. Al principio, Daniela apenas le prestaba atención en los comentarios amargos de su hermana sobre los hombres y el matrimonio. Ella entendía mi trabajo, los horarios extensos, las semanas fuera de casa, pero comprende que es un sacrificio por todo lo que tenemos. Nunca se quejó por mis ausencias ni por trabajar en días festivos, si eso significaba ingresos extras. Se sentía orgullosa de lo que hacía. Presumía con sus amigas que tenía su propio negocio y ganaba bien sin necesidad de un título universitario. Cuando volvía a casa después de una larga semana, se alegraba de verdad al ver los ingresos que teníamos y los planes que íbamos a hacer juntos. Sabía que la vida de camionero no tiene horarios regulares, pero el ingreso era estable y si se sabe manejar, es todavía mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté que algo en ella comenzó a cambiar. Empezó con comentarios sutiles sobre el dinero. Al principio me cuestionó por qué tenía las cuentas del negocio separadas de las personales. Le había explicado muchas veces que es lo lógico. Combustible, mantenimiento e impuestos deben mantenerse aparte. Pero de pronto empezó a hablar como si yo le estuviera ocultando algo. Las preguntas se volvieron más constantes y específicas. Empezó a indagar sobre mis ingresos brutos y cuánto realmente llegaba a la casa, sin entender que hay semanas que el combustible puede llevarse el 30% o más de lo facturado. Cuando intentaba explicarle sobre los costos operativos, las millas sin carga o los fondos imprevistos, ponía cara de que le estaba hablando en otro idioma. Después vinieron los comentarios pasivo-agresivos sobre la casa que estaba únicamente a mi nombre, y ya habíamos hablado de esto en varias ocasiones. Yo puse el dinero, ahorré con esfuerzo y firmé el título, pero siempre la consideré de los dos. Eso nunca fue un problema, o eso creí, al menos hasta que Verónica empezó a meterle ideas en la cabeza de que tenía que protegerse de mí. Daniela comenzó a contagiarse del mismo aire de superioridad. Hacía comentarios sobre cómo yo debía invertir en su futuro y sugería que debería ponerla como copropietaria del camión o añadirla a las cuentas del negocio. Cuando le expliqué que eso generaría conflictos legales y riesgos innecesarios, se molestó. Me acusó de no confiar en ella, pero lo que más me dolió fue ver su personalidad transformarse. De una mujer súper comprensiva con el estado de ánimo y estilo de vida de una persona normal que apoyaría a una persona como yo, pasó a desconfiar de cada decisión que tomaba, a pedirme explicaciones como si yo fuera un empleado y no su pareja. No me quedó duda de que Verónica estaba detrás de todo esto con su veneno habitual. Incluso mi padre en una cena familiar se dio cuenta de que algo estaba yendo mal cuando Daniela hacía comentarios sobre esposos que no valoran a sus mujeres y me miraba atentamente a mí. Él me apartó y me dijo: «Hijo, ¿no crees que tu esposa está empezando a sonar un poco como su hermana? Esa mujer es tóxica y está contagiando lo que tiene cerca». Intenté hablar con Daniela sobre la influencia negativa de su hermana, pero se puso a la defensiva enseguida. Me acusó de querer controlarla, de sentirme amenazado por mujeres fuertes que sabían lo que valían. Esa frase me confirmó que todo venía directo de Verónica. Le respondí que si su hermana sabe tanto de valor, entonces era como alguien que no tiene ni un centavo en su cuenta, pero conoce el precio de un Lamborghini. Puedes saberlo, pero eso no significa nada si nunca vas a tenerlo. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando Daniela empezó a quejarse de mis horarios. Algo que jamás había sido un problema en los 4 años de matrimonio que llevábamos. Siempre había comprendido que las rutas largas pagan mucho mejor pero exigen más ausencia. Ella de hecho solía ayudarme a ahorrar en comida y revisaba el clima antes de cada viaje. Sabía que gracias a eso teníamos una vida cómoda. Pero tras unos meses escuchando a su hermana, de pronto, mi ética de trabajo era una carga. Una vez regresé a casa de una semana excelente. 3 viajes largos que nos dejaron casi $8,000. Sin embargo, cuando llegué, en lugar de alegrarse por lo que había logrado,
Daniela me enfrentó. Estás casado con ese maldito camión más que conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que salimos a cenar? ¿Cuándo pasaste más de 2 días en casa? Intenté explicarle que este trabajo es lo que paga su coche, nuestra casa y todo lo que tenemos, pero ella insistió. Verónica tiene razón, usas el trabajo para evitar comprometerte conmigo, ¿verdad? Me echó en cara que prefería el camión a la familia, que solo usaba excusas para no pasar tiempo con ella. Lo curioso es que esto nunca antes había sido un problema. Sin embargo, la discusión se intensificó todavía más cuando me exigió rechazar varios viajes pagados por estar más tiempo en casa. Le expliqué que, como era independiente, si el camión no se mueve, no se gana nada. Las facturas no esperan, el seguro, el mantenimiento y demás siguen corriendo. No quiso escuchar razones y me comparó con los esposos de sus amigas, que trabajan de 9 a 5 y están en casa cada noche. Olvidaba que muchos de ellos ganaban la mitad de lo que yo ganaba, vivían estresados por perder sus empleos y no tenían libertad financiera como yo. ¿Por qué no consigues un trabajo normal como todos los demás?, me reclamó. Verónica solía repetir: los hombres exitosos encuentran tiempo para sus familias. Yo solía responderle sin rodeos: los trabajos normales no pagan el estilo de vida que tenemos y al que te has acostumbrado. Pero lo que realmente me sorprendió fue escuchar a Daniela repetir las mismas ideas como si las hubiera ensayado con su hermana. De repente empecé a notar que estaba llevando un registro detallado de cada día que pasaba fuera por trabajo, como si estuviera acumulando pruebas para una demanda. Fue también en esa época cuando Daniela comenzó a cambiar físicamente. Siempre había sido una mujer sencilla, de ropa cómoda y actitud relajada, pero de pronto su vestuario empezó a incluir faldas ceñidas y ropa que la verdad no incluía en su ropa anterior. Blusas escotadas, joyas caras que no recordaba haberle comprado de hecho. Se tiñó el cabello con reflejos rubios y empezó a maquillarse con exageración. Incluso para estar en casa, me costaba reconocerla. La mujer que yo había elegido ya no estaba aquí. En su lugar había una versión imitación de Verónica. Se arreglaba incluso cuando no tenía que salir a ningún lado y luego se quejaba de que yo no valoraba el esfuerzo que hacía. Cuando comenté que se veía distinta, se puso a la defensiva también. Verónica me ayudó a darme cuenta de que me estabas descuidando. Lo más irónico era que siempre me había encantado su apariencia natural. Su sencillez reflejaba autenticidad, o al menos es lo que yo creía. Con los cambios, todo se sentía forzado, como si intentara ser alguien que no era. La situación empeoró cuando Verónica empezó a sentirse demasiado cómoda en nuestra casa. Un domingo regresé después de 3 días en la carretera y la encontré instalada en el sillón, los pies sobre la mesa, dándole órdenes a Daniela como si fuera su empleada. Tráeme otro café y sube la calefacción. ¿No ves que está haciendo mucho frío aquí?, le gritaba sin siquiera mirarme cuando entré. Me limité a preguntar a Daniela si podía hablar con su hermana sobre el respeto básico cuando viene de visita, pero Verónica lo escuchó y saltó como si le hubiera declarado la guerra. Perdón, esta también es casa de mi hermana, ¿o no? Yo me relajo como quiera en este lugar. ¿Acaso no te parece? Quizás si vinieras más seguido y no estuvieras jugando a tu camión, entenderías cómo funciona una familia. La desfachatez fue asombrosa. Le recordé que estaba en mi casa, la compré con mi esfuerzo y que no le daba derecho a comportarse como si fuera dueña del lugar. Entonces, soltó todo su veneno. No me digas cómo comportarme. Daniela merece más que un controlador que ni siquiera está presente. Después de eso, se fue. Daniela me echó en cara que había sido grosero, que había hecho sentir mal a su hermana. Cuando le expliqué que Verónica había sido extremadamente irrespetuosa, actuó como si yo estuviera exagerando. Ella únicamente se siente en confianza. Tú eres el que no soporta a una mujer con carácter. Le recordé que esta casa era mía, que la compré antes de casarnos, pero su respuesta fue una joya de manipulación. ¿Ahora me vas a salir con que es tu casa? Verónica ya me había advertido que ibas a usar esa carta en cuanto te sintieras amenazado. Ahí supe que Verónica le había lavado el cerebro por completo. Defendía cada grosería de su hermana como si fuera razonable que yo tuviera que aguantar este tipo de cosas en mi propio hogar. En medio de todo esto, los comentarios de mi padre eran como perlas de sabiduría. Una vez, cuando Daniela se quejó de que había aceptado un viaje bastante largo, pero también bastante bien pagado, él solo murmuró: «Tu mujer está protestando porque el ganso de los huevos de oro trabaja demasiado. Ya va a querer cortarte las alas y después se va a preguntar por qué ya no hay más huevos». Hace unos cuantos meses todo explotó. Daniela regresó de una de sus reuniones con Verónica, con una nueva exigencia. De repente, quería tener acceso total a las cuentas de mi trabajo, a las cuentas de mi transporte y mi negocio, según ella porque era lo normal en un matrimonio moderno. Me lo soltó de golpe, en plena cena.
como si tuviera un discurso preparado. Claramente lo había planificado con su hermana. Hablaba de transparencia, de igualdad, de planificación financiera compartida. Necesito estar con todas tus cuentas. ¿Cómo se supone que voy a planear nuestro futuro si te lo ocultas todo? Intenté explicarle que esas cuentas estaban ligadas a seguros comerciales. No era tan simple como agregar a alguien sin comprometer requisitos legales, pero eso solo encendió más su furia. Otra excusa más. Verónica dice que los hombres siempre tienen excusas cuando no quieren compartir el control. Ella no entendía los riesgos que esto implicaba. Afectar mis tarifas de seguro, crear responsabilidades legales en caso de accidentes, complicar declaraciones de impuestos, incluso podía generar problemas en auditorías del Departamento de Transporte, pero no quiso escuchar. Esa misma noche exigió que pusiera su nombre de titularidad en el carro, como prueba de que estaba comprometido con nuestro matrimonio. Cuando me negué, me amenazó con irse y llevarse lo que le correspondía. He invertido 5 años en este matrimonio, me merezco la mitad de todo lo que has construido. Espera un momento, te corresponde lo que hayas aportado, y en mi empresa tu aporte fue nulo, le respondí inmediatamente. Se ofendió profundamente. ¿Cómo puedes decir eso? Yo aporté emocionalmente, mantuve esta casa en pie mientras tú no estabas. Ella quería quedarse con parte de un negocio al que no había contribuido en absoluto. Le dije que su papel en mi trabajo era tan relevante como el de un pasajero en un avión. Está presente, pero no es el que pilota. Y aún así, empezó a actuar como si la casa fuera completamente suya. Reordenaba mi oficina sin consultarme, tiraba mis revistas de transporte en sus limpiezas y se quejaba de mis equipos de radio que eran una molestia visual para ella. Verónica la había convencido de que todo debía pasar por un filtro, y los reclamos financieros no paraban. Llegó el punto de exigirme acceso a mis tarjetas de combustible. El punto de quiebre, sin embargo, llegó el día en que Daniela me dijo que había estado hablando con una abogada sobre sus derechos conyugales. Afirmó que Verónica le había recomendado a una especialista en defender a esposas contra lo que llamaban manipulación financiera. En ese momento supe que Verónica ya no solo estaba metiendo ideas en la cabeza, estaba ayudándola activamente a tratar nuestro matrimonio como si fuera una transacción comercial. Le dije a Daniela que consultar con un abogado de divorcio mientras estamos casados era como buscar un paracaídas en pleno vuelo, probablemente una mala señal sobre cómo iba ese viaje. 3 semanas antes de presentar la demanda de divorcio, escuché una conversación que lo cambió absolutamente todo. Estaba en el garaje haciendo mantenimiento a mi camión, reemplazando las pastillas de freno, algo rutinario que me ayudaba a ahorrar dinero y conocer bien mi equipo. Dejé abierta la ventana para limpiar un poco los vapores que emitía el limpiador. Desde ahí podía oír con claridad lo que estaba pasando en la sala. Daniela y Verónica hablaban sin saber que yo podía escucharlas. Al principio pensé que era una de sus charlas de siempre, pero de pronto noté que Verónica le estaba enseñando a Daniela cómo manipularme para que le diera acceso a las cuentas del negocio de transporte. A los hombres como él les gusta sentir que tienen control. Hazle creer que fue idea suya agregarte a sus cuentas. Llora un poco, háblale con confianza, de ser un equipo, hazlo sentir culpable, le decía. Daniela se reía, comentando lo fácil que era manipularme. Decía que estaba siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Verónica, de cómo fingir cómo sentirse excluida de las decisiones financieras y que yo estaba empezando a ceder. Lo que más me impactó fue el tono tan casual que estaban hablando. No estaban tratando de resolver el problema de pareja ni hablando de cómo mejorar la comunicación. Estaban tramando cómo presionarme para ceder el control de todo lo que había construido con años de trabajo. Escucharlas burlarse de mí, sabiendo que el estrés real que me causaban esas discusiones, fue devastador. Y no terminó ahí. Verónica le aconsejaba comenzar a documentar cada gasto que yo hiciera. Gasolina, reparaciones de camión, pagos, todo para usarlo contra de mí más adelante. Los hombres siempre esconden dinero del divorcio, le decía. Tienes que estar atenta y recopilar pruebas ahora que tienes acceso a todo. Lo más inquietante fue verlo fríamente que hablaban del divorcio, como si ya fuera un hecho. Verónica claramente sabía del tema por experiencia propia. Le explicaba cómo demostrar patrones de gasto, cómo construir una imagen de abuso financiero, cómo presentar un caso sólido para repartir bienes. Daniela incluso mencionó que estaba registrando todas las veces que yo cuestionaba sus gastos o trabajaba horas extras como parte de su supuesto expediente de abuso financiero. Verónica la felicitó por su estrategia y comentó que la mayoría de mujeres eran demasiado emocionales para planear bien su salida del matrimonio. Ella estaba conspirando en mi propia casa. El ángulo del abuso financiero era especialmente retorcido.
Daniela estaba reinterpretando nuestras conversaciones normales sobre supuestos presupuestos como si fuera evidencia de control o manipulación. Discutían plazos, estrategias, cómo esperar a que pasara mi temporada alta para que hubiera más dinero en las cuentas del negocio. Incluso le sugirió tomar fotos de mi camión y de todos los objetos valiosos que tuviera en la casa como prueba de matrimonios y bienes. Esta conversación duró casi 1 hora y cada minuto fue una clase magistral de cómo destruirme económicamente. En ese momento comprendí que Daniela no era víctima de la influencia de Verónica, era su cómplice, estaba plenamente consciente y participando activamente en un plan que era quitarme todo lo que yo había logrado y construido. Entré a la casa fingiendo que no había pasado nada, pero por dentro ya estaba planeando mi jugada. Sin siquiera jugar ajedrez, yo iba a voltear el tablero y jugar a mi manera. A la mañana siguiente llamé a mi padre y le conté exactamente lo que había escuchado. No lo dudó ni un segundo. Hijo, esa mujer planea dejarte en la ruina. Es momento de proteger lo que es tuyo. Mi padre era mecánico retirado y ha visto este tipo de situaciones antes. Me ayudó bastante a establecer el plan para proteger mis bienes. Teníamos 3 semanas antes de que Daniela pudiera ejecutar el plan de Verónica y armarme todo este problema. El primer paso fue asegurar el camión y el negocio. Mi padre y yo nos reunimos con el abogado para transferir las propiedades del fideicomiso familiar, donde figuraría como fiduciario. Como yo había adquirido el camión antes del matrimonio y Daniela jamás participó en el negocio ni invirtió un centavo, podía protegerse como propiedad separada. El abogado confirmó que era el momento ideal. Hacerlo antes del inicio del proceso de divorcio mostraba que no era una maniobra para ocultar activos, sino una planificación legal y adecuada. El fideicomiso fue diseñado como una estructura simple pero efectiva. Mi padre pasó a ser el propietario legal de los activos del negocio, mientras que yo mantenía el control únicamente a través de la gestión operativa, de acuerdo a los contratos que habíamos asignado. Daniela no podía reclamar derechos sobre bienes a los que nunca había contribuido. El momento de la transferencia demostraba que no había intención de ocultar bienes conyugales ni de defraudar a nadie. El siguiente paso fue la casa. Como la compré de contado antes del matrimonio y estaba solo a mi nombre, la incluimos también en el fideicomiso. Mi padre quedó como propietario en papel, pero yo retuve todos los derechos de uso y administración. Esto dejó definitivamente fuera cualquier cosa que pudiera argumentar sobre propiedad compartida. Daniela también había actuado como si, por estar casados, automáticamente tuviera derechos sobre todo, pero nunca agregué su nombre al título. A fin de cuentas, el fideicomiso lo único que hacía era proteger lo que legalmente ya era mío. Empecé a transferir dinero de las cuentas conjuntas al negocio y luego a la del fideicomiso. Como ya estaba seguro de que Daniela planeaba registrar mis movimientos financieros, cuidé que cada transacción estuviera debidamente justificada y documentada. Mi padre incluso bromeó: si quiere jugar a contadora, que se divierta con números de verdad. Cada transferencia fue hecha con respaldo legal, fondos del negocio a cuentas del negocio, ahorros previos del matrimonio protegidos mediante estructuras legítimas. Si Daniela quería investigar mis cuentas, no encontraría nada raro, todo en regla. El camión, el remolque y todo mi equipo de transporte quedaron formalmente dentro del fideicomiso. Mi abogado me confirmó que, al haber adquirido esos bienes antes del matrimonio, Daniela no tenía ningún derecho sobre ellos. Sin embargo, me dijo que al ponerlos en el fideicomiso, les otorgó una capa extra de protección. Desde entonces empecé a documentar minuciosamente los gastos y el comportamiento de Daniela. Cada exigencia fuera de lugar, cada arranque de superioridad, cada amenaza relacionada con el dinero que quedaba registrada en un archivo. Mi padre me lo advirtió: registra todo, hijo. Mujeres como ella siempre creen que son más astutas de lo que realmente son. Durante estas semanas, Daniela no sospechó nada. Continuaba con su papel de esposa amorosa mientras conspiraba a escondidas con Verónica. Yo fingía estar preocupado por sus emociones, pero en realidad me dedicaba a blindar todo aquello por lo que había trabajado durante años. Era como presenciar a alguien organizar un robo al banco, sin saber que yo había trasladado todo el dinero a otra bóveda. Daniela soltaba incluso comentarios sutiles sobre nuestros bienes y futuro financiero compartido, ignorando que yo ya me había encargado de cuidar absolutamente todo. Su fe ciega en la estrategia de Verónica la volvió descuidada. Mi padre, con su experiencia militar, no se anduvo con rodeos. Tu esposa se ha vuelto un parásito y su hermana es la infección. Hay que extirpar la enfermedad antes de que mate al huésped. Él vio claramente lo que estaba ocurriendo, un intento de toma hostil disfrazado de matrimonio.
Al cabo de 3 semanas, cada posesión valiosa estaba legalmente protegida. Fuera de su alcance, la casa, el camión, el equipo de trabajo, los ahorros, todo. Un martes por la mañana, calculé todo para que se entregaran los papeles del divorcio en su lugar de trabajo. La hora estaba perfecta para que Daniela tuviera unas cuantas horas a solas con la realidad antes de que Verónica llegara a hacer control de daños. Esa noche, Daniela volvió a casa totalmente transformada. Sostenía los papeles del divorcio entre las manos temblando, no de tristeza, sino de furia incontrolable. ¿Qué demonios es esto?, gritó, agitando los papeles del documento frente a mí. No puedes desecharme como si fuera basura. Es exactamente lo que parece, Daniela. Vamos a divorciarnos, respondí con calma. No puedes hacerme esto, tengo derechos, invertí 5 años de mi vida en este matrimonio. En cuanto comprendió que yo estaba hablando en serio, comenzó a exigir prácticamente todo. La casa, el camión, la empresa, alegaba que había construido y contribuido a todo, pero la realidad era otra. Tú no construiste nada, Daniela, no aportaste ni un centavo, nada de esto existe gracias a ti. No es así, durante el matrimonio todo se comparte, lo que ganaste también es mío. Cuando le expliqué con tranquilidad que existen formas legales de proteger bienes adquiridos antes del matrimonio sin necesidad de un acuerdo prenupcial, su actitud cambió por completo. Su indignación se volvió histérica. Eres un manipulador, planeaste todo desde el principio, has estado escondiendo dinero, lo sé. Gritaba que no podía dejarla sin casa, que no tenía derechos y que yo tenía que cuidarla porque era mi esposa. La máscara de la esposa herida se había caído. No era tristeza lo que expresaba, era enojo por perder acceso a bienes que ya consideraba suyos. Verónica me advirtió que harías algo así, vociferó. Hombres como tú siempre encuentran la forma de joder a sus esposas cuando creen que pueden salirse con la suya. Que Verónica diga lo que quiera, tu abogada te puede explicar lo que realmente corresponde. La escena duró cerca de 20 minutos. Daniela pasó del enojo a las amenazas, de ahí al llanto, otra vez al enojo, sin siquiera un solo gesto sincero por el final de nuestra relación. Era puro teatro, un espectáculo cuidadosamente diseñado para manipularme y obtener algún beneficio. No puedes dejarme sin nada, eso es injusto. Te di los mejores años de mi vida. Y a cambio, tuviste 5 años de una vida cómoda, sin necesidad de trabajar, respondí calmadamente sin alzar el tono. Llamó a Verónica de inmediato y en menos de una hora ya la tenía en casa, comportándose más como su abogada que como su hermana. Verónica, por su lado, no tardó en lanzar nuevas amenazas, afirmando que yo no podía ocultar bienes, que conocía mis ingresos por el negocio del transporte. Me limité a sonreír y decirle que mi abogado se pondría en contacto con el suyo. La llegada de Verónica transformó a Daniela. Pasó de estar hecho un desastre emocional a comportarse como una estratega en plena guerra. Se quedaron a solas en la sala, viendo los papeles del divorcio, haciendo anotaciones y trazando planes. No te preocupes, Daniela, vamos a conseguir lo que mereces. Los hombres creen que pueden desechar a las mujeres cuando ya no les sirven. Está tratando de quitarme todo, lloraba Daniela. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Los días siguientes fueron un caos. Daniela, alterada entre intentar seducirme para que recapacitara y amenazarme con llamarme a juicio, le costaba asimilar que alguien lo hubiera superado en su propio juego. Intentó volver a ser la esposa perfecta, cocinaba mis comidas favoritas, me hablaba con dulzura e incluso dejaba caer una que otra frase sutil para tratar de asimilar las cosas, tratando de decir que yo no era razonable con lo económico, que podríamos arreglar las cosas. Su estrategia era tan evidente que resultaba ofensiva. Unos días después, Verónica llegó con una abogada pensando que podrían intimidarme y sacarme un acuerdo ventajoso. Cuando descubrieron que la casa y el camión estaban en nombre de mi fideicomiso familiar, Verónica perdió la compostura. ¡Esto es fraude! Estás ocultando los bienes para no darle nada. Buena suerte tratando de probar que fue fraude con propiedades que nunca formaron parte del matrimonio. Contesté sin inmutarme. Aquella reunión les dejó claro que no estaban preparadas para la contraofensiva. Verónica había apostado a que yo reaccionaría impulsivamente tratando de esconder el dinero después de que me dieran los papeles, pero en realidad yo fui quien jugó primero. Lo que no esperaba era descubrir que todo había sido protegido legalmente mucho antes de que comenzaran los trámites del divorcio. Daniela intentó aplicar cada táctica de manipulación que su hermana le había enseñado. Su abogado, por otro lado, revisó todos los papeles, y no había caso. Todo estaba documentado y ejecutado como legalmente debía ser. El rostro de Daniela cuando su propio abogado le dijo que no tenía derecho a nada fue inolvidable. Se veía totalmente derrotada. Como último intento, Verónica intentó llamar a mi familia para revelar qué clase de persona era yo. Mi padre contestó la llamada, escuchó su monólogo durante medio minuto y luego le dijo con total calma: «Señora, eligió el banco equivocado, no vuelva a llamar». Y colgó.
Ya han pasado 18 meses desde que finalizó el divorcio, y la diferencia en nuestras vidas no podría ser más clara. Yo conservé todo, incluso la tranquilidad. Daniela recibió lo único que le correspondía, sus propios ahorros. El proceso duró solo 4 meses porque no tenía base legal para reclamar nada. El abogado le aconsejó que no gastara más dinero y dejara esta batalla perdida. El plan de Verónica no solo fracasó, sino que dejó a Daniela peor de lo que ya estaba. Actualmente estoy tranquilo, saliendo con una nueva mujer, que dirige una pequeña empresa de logística. Ella realmente entiende lo que implica trabajar en el mundo del transporte. Cuando le conté sobre lo que habían intentado hacer mi ex y su hermana, solo se rió y dijo: "No esquivaste una bala, esquivaste un misil". Ella también tiene sus propios bienes y éxitos. Está conmigo porque quiere, no porque necesite que la mantenga. Daniela intentó mudarse un tiempo con su hermana, pero no duró mucho. Simplemente fue una convivencia desastrosa. Tuvieron una pelea monumental cuando Daniela se dio cuenta de que Verónica la había estado utilizando tanto como me había utilizado a mí. Vivir juntas sacó a relucir el verdadero carácter de Verónica, exigente, egoísta y financieramente irresponsable. Daniela le prestó un poco de dinero de sus ahorros a Verónica para pagar una que otra deuda, pero simplemente nunca pudo pagarle de regreso. Tuvieron una pelea por eso y simplemente se acabó. De repente Daniela vivía nuevamente con sus papás. Y hasta ahí es donde va todo. Daniela tuvo que volver a vivir con ellos y conseguir un empleo a tiempo completo por primera vez en años. La adaptación fue dura. Pasó de vivir con lujos a trabajar en una tienda departamental. Por su parte, Verónica cayó aún más rápido. El año pasado se acabó la pensión alimenticia que recibía de su segundo divorcio, y desde entonces ha estado desesperada por encontrar a alguien que financie su estilo de vida. Esa mujer tiene las mismas posibilidades de conseguir marido que un zorro de ser invitado a cuidar un gallinero. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.